Buenas noches, gracias a Dios es otro miércoles de estudio. Estamos compartiendo desde casa, ya que por cuestiones de salud todavía estamos aislados para evitar más contagios. Gracias a Dios nos sentimos muy bien. Gracias por todos los hermanos. Nuevamente gracias que nos escriben y que nos llaman para preguntarnos cómo estamos de salud, cómo continuamos. Bendito Dios, estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar, gracias a Dios que nos da este medio, ¿verdad? Que es la social media para compartir y estar unidos aún así a través de las redes sociales, estar unidos y compartir la palabra de Dios. Y bueno, sean todos bienvenidos, espero que estén listos con pluma, libreta para tomar nota. Recuerden que si tienen dudas, alguna palabra que no hayan entendido, con confianza pueden preguntar. Si no puede ser en línea, el pastor les puede estar contestando después también. Y bueno, quiero que leamos en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Esta parte les escribe Pablo a los tesalonicenses que estaban en duda, estaban teniendo también malas enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo. Y él les escribe y les corrige y les anima, y cómo también debemos estar, cómo debe estar nuestra posición para esperar a nuestro Señor otra vez. Y está muy bonito, lo pueden leer también en la NBI. Hay algunas palabras que pueden ser complicadas, está un poquito más explícita, pero también me gustó más en la versión 60. Si pueden después buscarla ustedes, es Segunda de Tesalonicenses 13, 17. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro Dios y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bonita las letras que le escribió el apóstol Pablo a estas personas, y animándolos también, ¿verdad? Como el Señor también los iba a confirmar mediante la fe y todas las acciones que también ellos estaban haciendo. Pues sean todos bienvenidos. Le doy el lugar a nuestro pastor para el estudio de esta noche. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga nuevamente para estudiar un poco de la palabra del Señor, y vamos a continuar con este pequeño estudio acerca de la armadura de Dios y lo que concierne, ¿no?, a nuestra lucha espiritual acá en la tierra para poder agradar a Dios. Les quiero leer el pasaje una vez más en la versión popular. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo.
las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura de Dios que Él les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, listos y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo de paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libres de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Bueno, en esta ocasión nos vamos a concentrar más en este aspecto de la armadura, esta parte de la armadura que nos habla del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es algo que debemos considerar detenidamente, porque el yelmo era la parte de la armadura que se ponía sobre la cabeza. Era como un casco que protegía al soldado romano de recibir una herida mortal, un golpe mortal en la cabeza. Y evidentemente, como casi toda la armadura está conformada por armas o elementos que protegen, el llamado aquí no es tanto a desarrollar una guerra como algunos proponen, espiritual, contra estas entidades que ya están allí porque así Dios lo ha permitido y están ejerciendo. Pues nosotros lo más que podemos hacer, o lo menos que podemos hacer, es resistirlos. Y la manera de resistirlos es protegiéndonos con la armadura que Dios nos da. Y una de las partes esenciales, como hemos dicho en esta noche, es el casco, porque el casco protegía al soldado en la cabeza. Y es una parte defensiva de la armadura. Cuando hablamos, por ejemplo, del escudo de la fe, pues ya estaremos hablando de eso detenidamente, pero mayormente el escudo de la fe es la parte de la armadura donde el soldado se protege de los dardos de fuego del maligno, ¿no? En este caso, pues tiene que ver con todas aquellas cosas que el enemigo de nuestras almas pues nos lanza a nuestra mente. Recuerden que la batalla se desarrolla en la mente y es allí donde vamos a tener que confrontar al enemigo. Entonces el escudo de la fe funciona de esa manera, deteniendo esos dardos de fuego del maligno que vienen a nuestra mente para hacernos dudar de la palabra del Señor. Si Él logra confundirnos y engañarnos, entonces nos llevaría por otros caminos ajenos al camino del Señor. Y ese es el propósito del enemigo, alejarnos del camino de la salvación. Por eso es que el casco, el yelmo, funciona en este caso como una parte de la armadura que está destinada a protegernos de esos ataques del enemigo a nuestra mente, porque son directos a nuestra manera de pensar para tratar de desviarnos de los caminos del Señor. Ahora, para poder entender bien esto y estar bien protegidos, no solo porque lo entendamos mentalmente, ¿verdad?, sino que además de entenderlo en nuestra mente, pues se supone, como ya enseñábamos el miércoles pasado, que la persona que hace uso de esta armadura es un cristiano de verdad. Enfatizamos el punto primero, de la verdad, porque la verdad es esencial. Si nosotros no estamos en la verdad y no caminamos en la verdad, la cual ya enseñamos que es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, el mismo Dios, entonces en balde nos ponemos la armadura. La armadura no nos va a servir para nada, no vamos a poder hacer uso de ninguna de sus partes, no vamos a estar protegidos para nada en contra de las acechanzas del diablo si no estamos en principio caminando en la verdad.
Ahora, el cristiano verdadero, legítimo, auténtico, que hace uso de la armadura, va a estar protegido. Y una de las partes esenciales es el yelmo. Pero fíjense que dice el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Es decir, que hay un contenido aquí entonces esencial que tiene que ver con la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, para estar protegidos en nuestra mente, en nuestra vida espiritual, en contra de estos dardos de fuego que vienen a hacernos dudar de Dios, que vienen a hacer propuestas a veces engañosas, sutiles, que parecen que son malas, pero es un camino engañoso al final, y nosotros no tenemos el discernimiento espiritual como para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entonces estaríamos en un peligro allí potencial. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es entender la salvación. O sea, ¿qué es la salvación? Porque hablamos mucho de la salvación de nuestras almas, pero casi todo el mundo piensa en el más allá, cuando ya pasemos por este mundo y muramos o el Señor venga, y pensamos en la salvación de una manera escatológicamente hablando, del futuro, allá en los cielos. Pero la salvación es una obra que Dios realiza en nosotros acá en la tierra. Acá en la tierra Él nos salva, pero hay que ver y entender de qué nos salva. Cómo es que Él nos salva y cómo es que debemos mantenernos siendo salvos. Por eso el yelmo, cuando nos ponemos el casco o el yelmo de la salvación, nos estamos revistiendo de ese conocimiento divino concerniente a la obra que Él ha realizado en nuestras vidas. Entonces, lo primero que debemos aprender bien y tener claro es que sotería, que es la palabra griega para salvación en el Nuevo Testamento, y que de hecho pues la disciplina que se dedica a estudiar esta obra se llama soteriología, porque es el estudio acerca de la doctrina de la salvación. Y la primera implicación que tiene sotería así de directo es el arrepentimiento. Por lo que el arrepentimiento es esencial para que haya salvación. Tiene que preceder a la salvación, a la liberación que Dios opera en la vida del creyente. Y arrepentimiento lo podemos entender básicamente con dos palabras, una hebrea y otra griega. La palabra hebrea es teshuvah, que implica un volver, un regreso al Señor. Cuando la persona va deslizándose y desviándose de los caminos de Dios por X o por Y, y la persona recibe el llamado de Dios al arrepentimiento, entonces ella se detiene y ella medita en su corazón y reconoce su pecado y se vuelve al Señor. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento, a hacer teshuvah, es decir, a guardar mandamientos que habían dejado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, es decir, se arrepintieren, entonces yo los perdonaré, yo sanaré su tierra. Por lo que el arrepentimiento es algo que concierne al creyente también, no solamente al inconverso. Todos estamos llamados al arrepentimiento, y aun cuando nos hayamos arrepentido en Cristo, en muchas ocasiones deberíamos hacer un examen de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, porque probablemente encontremos alguna razón para arrepentirnos, para volver al Señor. Bueno, esa es la palabra hebrea. La palabra griega, metanoia, tiene pues prácticamente el mismo significado, solamente que aquí se enfatiza el cambio de mente, el cambio de pensamiento. Ya dijimos que esta batalla de la lucha espiritual que tenemos se desarrolla en nuestra mente. La palabra griega, metanoia, nos llama a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que dejemos de pensar humanamente y que estemos justificándonos con todas las cosas
de la manera en que lo hacen los que no temen a Dios, porque muchos cristianos también exponen argumentos a veces, ¿verdad?, para justificar sus actos. Pero eso es una ofensa a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se antepone a nuestra propia sabiduría. No se trata de cómo yo lo veo, o cómo lo dice el mundo, o tal fulano, o mengano, o la filosofía tal o más cual. Nosotros tenemos que regirnos con la verdad, ya dijimos, ¿verdad?, que el punto esencial es estar en la verdad de Dios, la revelación de Dios. Esa es la que debe dictar lo que está bien y lo que está mal. No ninguna otra fuente. Para nosotros debe ser la Escritura. Y metanoia nos llama a cambiar la manera de pensar para que de esa manera también cambie la manera de vivir. Y no siempre esto es en los términos, vamos a decir, de alegría y gozo, porque es que no, ni siquiera va en contexto, ¿no? Cuando hay arrepentimiento genuino, hay tristeza. No es, sí, hay un resultado de haber sido salvado, que es el gozo, ¿verdad?, de la salvación. Pero antes hay tristeza. En 2 de Corintios 7:10 leemos lo siguiente: porque la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar. O sea, en la versión popular. Usted lo puede leer en la versión de 60 si gusta después. Pero aquí está muy claro. O sea, que la tristeza que es según Dios produce como resultado la salvación. Y no hay de qué lamentar. Es decir, que si somos convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo y somos entristecidos en nuestro corazón porque hemos ofendido a Dios y hemos violado sus mandamientos, esa tristeza es buena porque nos guía, nos conduce al arrepentimiento. Y sotería tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cuidado de la relación que tenemos con Dios, que es la salvación, a raíz de la salvación. Y eso debemos hacerlo con temor y temblor, como dice la Escritura. Esas son las palabras que se usan en el Filipenses 2:12, pero que aquí, en la versión del 60, lo leemos de la siguiente manera: por tanto, mis queridos hermanos, la versión popular, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Cuidar la salvación con temor y temblor es andar delante de Dios con profunda reverencia. Es honrar, santificar el nombre de Dios en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, en todo lo que nosotros somos y tenemos. Eso significa cuidar, ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Por lo que una de las cosas distintivas aquí es que hay algo que hacer. La salvación no es un estado etéreo donde no nos movemos y estamos allí conservados en una urna y no nos contaminamos con el mundo. No. La salvación es algo en lo que nos ocupamos porque vamos trabajando juntamente con el Señor o el Señor con nosotros y nos vamos transformando a la imagen de Jesucristo y vamos siendo sal y luz en el mundo. Por eso es que en nuestra teología hablamos del camino de la salvación. Nos conducimos por un camino que nos lleva a la salvación y en ese camino somos transformados de gloria en gloria, como dice la Escritura, como a la imagen del Señor. Entonces, sotería implica arrepentimiento. Y si alguien no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Cristo y no está caminando con el Señor, entonces no puede usar la armadura de Dios. De nada le va a servir. El yelmo de la salvación no lo tiene puesto, porque comienza y se relaciona en primera instancia con el arrepentimiento. Pero también sotería implica fe, no solamente arrepentimiento. Usted puede estar arrepentido, muy convencido de que ha ofendido a Dios, siente la
tristeza más grande del mundo, pero no confía en lo que Dios propone, en lo que Dios dice, en cuanto a cómo podemos ser salvos y cómo podemos ser perdonados, porque el perdón es el hermano del arrepentimiento, ¿no? Pero no puede haber arrepentimiento y perdón si no hay fe, porque esta obra, dice el Señor, es por fe, para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2:8. Hay muchos versículos, pero no tengo el tiempo para compartirlos, si no, nunca termino. Pero usted puede buscar en 2 de Timoteo 3:15, 1 de Pedro 1:9, que son versículos que hablan acerca de la relación que tiene salvación con fe. Porque sin fe no hay salvación. La fe, la confianza que ponemos en Cristo es la que nos ofrece la posibilidad de la salvación al arrepentirnos. Porque implica aceptar a Dios a través de su palabra y moldearnos en conformidad a su voluntad, que es para nosotros Cristo Jesús. Somos llamados a ser transformados en nuestro ser interior a la imagen de Jesucristo, o sea, todos los valores de carácter, su ejemplo de piedad, de amor y servicio a Dios. Eso es lo que nosotros estamos llamados a seguir, y para eso hay que creer en el Evangelio, hay que creer en cada palabra de Dios. De otra manera no podemos estar relacionados con la salvación, porque la salvación no la ganamos, la recibimos como un regalo por medio de la fe en el Señor, bendito sea su nombre. Pero sotería implica también creencia, según Romanos 1:16, y pudiera pues pensar que fe y creencia es lo mismo. Vamos a ver la diferencia. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. La salvación entonces se alcanza por medio de la creencia en las cosas que Dios dice. La creencia es una convicción que la persona obtiene de que las promesas de Dios en Cristo son verdaderas, que todas son en el sí y en el amén, y que no hay manera de que dejen de cumplirse. La creencia indica la complacencia en aventurar nuestra vida en la veracidad de Jesucristo. Nadie conoce el futuro, y el cristiano no debe estar preocupado tampoco por conocer su futuro. Solamente debe abandonarse en las manos de Dios, y por eso es la creencia. En este caso es como la confianza que tenemos en cada una de las palabras del Señor. Y la persona tal, revestida con ese yelmo de la salvación, está confiado, está descansado en el Señor y en sus promesas. Puede leer el Salmo 46:10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y descansa en el Señor. Yo sé que no es fácil en medio de las luchas y las batallas de la vida y los mismos ataques del enemigo. Habrá que luchar, hermanos, pero la victoria está garantizada, porque es una batalla ganada. No olvide eso, así comenzamos el estudio. La batalla esta ya está ganada, porque la ganó el Señor en la cruz por nosotros. Lo que tenemos que hacer es resistir. Por eso es que dice allí en Efesios, que leímos en Efesios 6, que debemos estar preparados para resistir al diablo. No se hace en ninguna manera aquí un llamado a que nosotros enfrentemos al diablo y a sus huestes a través de conjuros y cosas que están proponiendo algunos por ahí, y prácticas que no tienen nada que ver con la fe histórica cristiana. No se trata de eso. No hay ninguna guerra espiritual aquí, hermanos. Esto es un concepto. Yo les invito a que usted lo estudie por sí mismo, busque el origen de este concepto de guerra espiritual
y se va a sorprender, va a aprender mucho acerca del neopentecostalismo y se va a dar cuenta de que lo que la Biblia habla de lucha espiritual aquí en Efesios nada tiene que ver con lo que ellos proponen. El llamado aquí es, como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero como dije la semana pasada, si hubiera un lugar en la Escritura donde desarrollar una teología acerca de la guerra, como ellos dicen, espiritual, sería Efesios 6. Y San Pablo no lo hizo. Entonces, limitémonos a pensar lo que la Escritura nos dice. No más allá. La Biblia dice eso, que no debemos acostumbrarnos a pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, creencia es fundamental porque es la confianza, el descanso que tenemos en las promesas del Señor. Esperanza, sotería tiene que ver con esperanza. Romanos 8, 24. Y ya hablamos bastante de esto el otro día, por eso no vamos a detenernos mucho. Pero recuerden que la esperanza es una de las 3 gracias cristianas, otra de las 3 gracias paulinas, como se quiera llamar. En realidad el nombre no es tan importante, pero son 3 gracias fundamentales y decimos que son gracias porque son dadas por Dios en su amor y en su misericordia para nosotros. Romanos 8:24 dice: con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Y esa es la lucha. Es resistir firmes en contra de las asechanzas del diablo, pero alimentados y sostenidos con la esperanza que tenemos en Cristo. Y eso es fundamental. El arrepentimiento, el temor y el temblor no son sinónimos de hacer una persona desesperada. Y esto es importante. En el contexto de la fe, esto no significa la derrota. Esto no significa que la persona va a estar ya completamente perdida y desesperada por cuanto está en un estado de arrepentimiento en su espíritu, tiene temor y tiene temblor por la expectativa de juicio, porque esas son cosas que se sienten cuando hay una verdadera experiencia de salvación, pero no son sinónimos de hacer que la persona se desespere. Al contrario, lo que dice es que la persona debe moverse a buscar en radiante esperanza el remedio para esa condición. Y ese remedio está en Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y fe y esperanza y creencia van tupidamente entretejidas. Están muy relacionadas. Son las diferentes expresiones de la confianza en que se funda salvación. Salvación está fundada, sostenida en estas 3 palabras: fe, esperanza y creencia. Y evidentemente, pues como ya llegaremos ahí, el amor, que es el fundamento de todo. Ahora, esperanza es esencial, hermanos, porque en esperanza somos salvos. Creyendo, como hizo Abraham, en esperanza contra esperanza. Viendo que las promesas de Dios, aunque se puedan demorar, aunque hayan obstáculos y hayan problemas, las promesas de Dios siempre se van a cumplir, porque Dios es fiel y es verdadero. Y él experimentó eso en su vida, a pesar de que tuvo que llegar al punto de llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo. Pero su esperanza era tan firme en el Señor que, como dice el autor a los Hebreos, él creía que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos si él tuviera que haber llegado a ofrecerlo. ¡Qué fe! ¡Qué esperanza! ¡Qué seguridad en la palabra de Dios! Sotería implica perseverancia. Bueno, pues aquí tendríamos que leer mucho de los evangelios
donde el Señor llama a los que quieren convertirse en sus seguidores, en aquellos que deberían perseverar. Y de hecho, pues dice en un contexto de persecución, dice, y el que perseverare hasta el fin será salvo. O sea, que la carrera no es de quien comienza, sino de quien termina. Debemos comenzar bien, pero debemos terminar bien. La persona que no se intimida por la oposición exterior, ni por el desaliento interior, al final encontrará la salvación. O sea, porque sí va a ir caminando y va a ir teniendo conflictos interiores. Va a tener la lluvia de dardos de fuego del enemigo. Por eso es que tiene que ponerse el casco de la salvación, para poder vencer ese desaliento que puede venir en un momento a raíz de una experiencia difícil, una prueba, incluso aunque no se espera, un pecado. Pero Dios siempre está dispuesto a darnos la victoria si nosotros perseveramos. Porque la victoria es de que Él persevera, de que permanece en su lugar a pesar de los ataques del enemigo. No debe ser derrotada esta persona por sus dudas, ni por los argumentos y seducciones de otros. Y esto es algo que tendríamos mucho para hablar, pero recuerden que la Escritura enfatiza mucho este asunto, donde podemos ser engañados en nuestra mente, en nuestro corazón, y ser desviados de los caminos del Señor. Por eso San Pablo dice a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas, para ir en contra de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Se da cuenta que la batalla es en la mente, la lucha es en la mente. El enemigo va a tratar de desviarnos a través de todas estas propuestas que son cada día más sofisticadas y algunas ya muy mezcladas con la fe, y la gente no puede a veces discernir. Pero por eso dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para poder poner en evidencia la falsedad de esas doctrinas y enseñanzas que no son de Dios. Y el verdadero cristiano se las huele, hermanos, como decimos vulgarmente. Puede enseguida darse cuenta cuando hay algo que no va con el evangelio de Jesucristo. Hay que perseverar y hay que vestirse de esta armadura para que nosotros podamos correr la carrera con seguridad, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sotería tiene que ver además con amar la verdad. Amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10, que los tesalonicenses habían obtenido de parte de Dios el amor a la verdad para ser salvos. Entonces no puede haber sotería, no puede haber salvación si no hemos comenzado a amar la verdad con todo nuestro corazón. Si una persona cierra los ojos a la verdad sobre él, por ejemplo, no puede ser movido al esencial arrepentimiento. Porque lo primero que hace el Evangelio es confrontarnos con nuestra realidad, con nuestra condición de perdidos, de pecadores, y hay algunos por ahí que están diciendo que no somos pecadores y están predicando supuestamente el Evangelio de Cristo a miles de personas. Imagínense. Dice que el diablo es el que nos dice que somos pecadores, no Dios. Amados hermanos, ¿cómo es posible que haya gente que crea eso? Es que la gente está dispuesta a creer cualquier cosa menos la verdad. Y la verdad dice, la verdad de Dios, no la de ningún hombre, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque no nos guste la palabra, somos pecadores. Somos pecadores culpables que hemos violado la ley y el mandamiento
que andamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero que un día, por su gracia y por su misericordia, Él nos alcanzó y Él nos puso delante de nosotros a través de alguien más la verdad del Evangelio y nos llamó al arrepentimiento. Y en ese día comenzamos a amar la verdad. Pero si cerramos nuestra mente a la verdad y decimos, no, yo no soy pecador, yo no estoy de acuerdo con eso, pues entonces se va a quedar en su estado de perdición, porque no será movido al arrepentimiento jamás. Si cierra la verdad, si cierra sus oídos acerca de la verdad sobre Jesús, pues nunca podrá informarse ni apercibirse de la finalidad del ofrecimiento de Dios. ¿Cómo puede entender entonces quién es Jesús si no se vuelve a la verdad de Dios? Porque este es uno de los temas más difíciles y complicados que hay. Y el Señor lo advirtió, ¿verdad?, acerca de que vendrían muchos y dirían, yo soy el Cristo. Y eso se ha cumplido al pie de la letra. Hay Cristos por todos lados. Hay Cristo chino, australiano. No, esto es terrible lo que vemos. Y la gente está dispuesta a creer en cualquiera de esos Cristos falsos, pero no en el verdadero. Por eso es que esto es materia de fe. Tenemos que creer lo que Dios revela acerca de su Hijo Jesucristo en las Escrituras para ser salvos, porque el conocimiento de Dios es a través de Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, amar la verdad implica abrir los ojos a la verdad que Dios nos ha revelado, su verdad absoluta, que va y se antepone ante toda verdad relativa del ser humano. La verdad de Dios es incuestionable y debemos aceptarla tal y como es para poder ser salvos. Caminar amando la verdad, descubriendo la revelación de Dios en su palabra para mi vida. El que ama la verdad, la busca. Conoceréis la verdad, Jesús dijo, y la verdad les hará libres. Pero ustedes van a estar profundizando en la búsqueda de la verdad, porque es infinita. Y Dios quiere que nos metamos, nos sumerjamos en su palabra, para que a través de su Espíritu podamos recibir su revelación. Sotería implica además temor, algunas veces. Sí, y esta es una palabra que no nos gusta tampoco, pero definitivamente forma parte esencial de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Usted puede leer Judas 23, por ejemplo, y podrá ver allí lo que estamos diciendo acerca de este temor. Porque hay algo así como un temor que limpia. No es un temor que desespera y que pone a la persona en un trance allí de desesperación. No. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El temor de Jehová es la confianza y esperanza tendrán sus hijos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un temor reverente. Es el principio del conocimiento de Dios. Estremecimiento celestial, como alguien lo propuso. El repentino temblor por miedo de lo que somos, que nos conduce a encontrar la esperanza de lo que en Cristo podemos ser. Fíjense qué interesante. En realidad, cuando la persona tiene una experiencia de salvación, ocurre este estremecimiento celestial. Porque hay un repentino temblor por miedo de lo que somos. Y lo que somos, ya lo dijimos, pecadores culpables. Lo que somos está revelado en la Escritura. Pero no se queda ahí. Dice que nos conduce a encontrar la esperanza de lo que en Cristo podemos ser. Y esa es la buena noticia, de que vamos a ser transformados
una vez que hemos creído y nos hemos arrepentido, comenzamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Pero implica temor, porque la relación que llevamos con Dios se basa en esas dos cosas: el amor y el temor. No solamente amor, la moneda tiene dos caras. Dios es amor y ni siquiera eso a veces pues no se explica de la manera que lo explicamos nosotros, el concepto de amor que manejamos nosotros. Pero bueno, eso sería un tema aparte. Pero Él es amor y es también fuego consumidor. Por eso hay que amarle como a un padre amante, pero hay que temerle también como el juez que es de todo el universo. Sotería implica además gracia. La salvación está fundada en la gracia de Dios. Y somos salvos por gracia, dice en Efesios 5. No nos equivoquemos, no nos confundamos. No hemos sido salvos por lo bueno que somos, por lo que hemos hecho o hagamos. Ni siquiera por la fe. Como a usted le va a sonar la herejía a esto, pero es que la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el vehículo, es el modo a través del cual somos salvos. Pero no, si no fuera por la gracia de Dios, ni siquiera nuestra fe pudiera hacer nada. Por eso es que la fe esta que salva es una fe que Dios nos da. Bendito sea su nombre. Él nos ha dado la fe y Él nos ha dado la salvación y Él nos ha dado todo, amados hermanos. Es un don que no hemos merecido ni podíamos merecer nunca, sino que viene a nosotros por la pura bondad y generosidad de Dios. Sin embargo, es una gracia que nos enseña, que nos instruye en la calidad de vida que debemos vivir. Puede leer en Tito 2, 11 y 12 cómo esta gracia nos enseña para que vivamos una vida agradable delante del Señor. Sotería implica el mensaje de la cruz. Y ya estamos terminando. El mensaje de la cruz no puede estar ausente en la salvación, porque ese es el fundamento para que podamos ser salvos. Aun cuando el mensaje parezca una simpleza al oírlo, como pasa ahí en el contexto bíblico, San Pablo habla en 1 Corintios 1, 18, que la cruz le parece locura a los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Ese mensaje, por muy simple que pueda parecer al mundo, es la propuesta de Dios para salvación. Y por eso nadie podrá ser salvo si no oye el mensaje de la cruz. Esa historia puede parecer obsoleta, puede parecer ridícula para muchos hoy todavía, como lo fue para el mundo antiguo, que no concebían a un Salvador que muriera en una cruz por el gnosticismo, la influencia griega. Todavía hoy muchos se burlan de esa historia. Pero ese mensaje de la cruz es el único que nos puede traer salvación, amados hermanos. Y ese es el mensaje que debemos escuchar y que debemos seguir. ¿De qué es salvado el hombre? ¿Cuál es la liberación que Sotería promete? Bueno, una observación previa. El verbo sosein significa tanto salvar a un hombre en el sentido eterno como curarlo en el sentido físico. En el Nuevo Testamento la salvación es total, integral. El salvado es hombre íntegro, su cuerpo y su alma. Lo que no quiere decir que va a ser sanado de todas sus enfermedades y no se va a enfermar nunca, ¿no? Pero es una salvación integral, completa. Es el shalom de Dios, el bienestar completo del hombre. Y por supuesto, con la esperanza de la vida eterna. Por eso es que en alguna manera se incluye la salvación de la enfermedad física. Puede ocurrir y puede no ocurrir, pero sí se puede observar en este verbo
Jesús en su ministerio terrenal estuvo interesado en el cuerpo y en el alma de los hombres. Y tal salvación puede que no cure, como ya dije, pero siempre capacita al sufriente para convertir sus padecimientos en gloria. Como Pablo recibió el mensaje, bástate mi gracia. 3 veces recibió el mismo mensaje cuando inquirió al Señor por su aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, vamos a tener que aprender a aceptar la soberana voluntad de Dios. Tenemos que creer que Dios sana cuando Él quiere hacerlo. Otras veces no lo hace, no tenemos respuestas. Pero no prometa a nadie que es sano de todas sus enfermedades porque Jesucristo llevó sus enfermedades a la cruz, porque eso no es cierto. Él murió para ofrecernos a todos la posibilidad de perdón de nuestros pecados, pero no la sanidad del cuerpo. Y digo, puede ocurrir y Dios sana. Dios sana. Y gloria a Dios por eso. Pero decirle a alguien que es sano cuando no lo es, eso es algo muy triste y muy doloroso. Sotería implica salvación del peligro también, por ejemplo. No voy a leer los versículos, hermanos, porque ya se me ha hecho muy tarde. Pero implica la protección que Dios ofrece del peligro, del daño. Pero esto no quiere decir que Dios nos libra siempre de todos los daños y de todos los peligros. Porque entonces, ¿qué hacemos con las personas íntegras que caminan con el Señor y que sufren un percance en su vida? Y sufren un asalto o un accidente. Entonces, ¿cómo explicar eso, verdad? Sin embargo, el Señor, y estoy seguro de eso, nos salva de tantos peligros que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de ellos. A diario estoy convencido de eso, que la gracia y la misericordia de Dios nos libra de muchas cosas, de muchos peligros. Pero esto no implica que somos intocables. En realidad, estaremos seguros siempre que confiemos en Dios. Y lo que suceda en nuestra vida, entenderemos que sea para el bien de nosotros, por cuanto Dios lo permite. Bueno, salvación o sotería implica la parte infecta de la vida. Y ahí es donde está concentrado este asunto, porque es lo que en realidad Él vino a hacer. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que donde Dios quiere obrar, ese es en el corazón perverso del ser humano que se ha desviado de Él. Y allí es donde Él quiere actuar. Puede leer Hechos 2:40. Esto actúa como una cualidad profiláctica, un antiséptico divino que nos inmuniza para ir por el mundo sin contaminarnos. Como Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, consérvate puro. O sea, la salvación tiene que ver con esa parte infecta de la vida, con esa naturaleza pecaminosa. Y Dios opera allí purificación del corazón, santificación completa para ayudarnos a vencer. Implica estar consciente de la condición de perdido. Bueno, ya lo dijimos, Lucas 19:10, Él vino para salvarnos, para buscar a salvar lo que se había perdido, trasladado de las tinieblas a su luz y una nueva vida orientada ahora en Dios. Salvación del pecado, ya lo dijimos. Salvación de la ira de Dios en el final de los tiempos. Pues entendemos que la sotería, la salvación tiene que ver con que Dios nos librará de todo ese tiempo donde su ira se manifestará sobre este mundo. Por lo que sotería es escatológica, porque tiene que ver con el futuro. En ese sentido, es una salvación que hemos recibido en arras, las arras del Espíritu, es decir, el comienzo, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud. Podemos empezar a gozar de ella aquí, en otras palabras, aquí y ahora, ¿verdad?
pero su pleno efecto y su completa maravilla vendrá a nosotros en el día que Jesús venga de nuevo a este mundo. Bueno, hay muchos versículos. Sotería es lo que salva entonces a un hombre de la ruina de su alma en esta vida y en la vida futura. Sotería es un casco que tendremos que usar hasta que Cristo venga en su segunda venida. Entonces, tengamos presente que el yelmo de la salvación implica que estemos conocedores de todas estas cosas que Dios opera y que en nosotros y que tiene que ver con su salvación. Pero no es solamente, hermanos, llenarnos de conocimiento, porque si tenemos el conocimiento y no lo ponemos en práctica, no estamos haciendo nada. Estamos, al contrario, haciéndonos más dignos de condenación que antes. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Pero recuerden, no tendremos el yelmo o el casco de la salvación puesto si no estamos envueltos en cada una de estas obras poderosas de Dios que implican su salvación en nosotros. Revistámonos de esta armadura, porque no hay otra. Ya estaremos hablando de eso. En el caso de David lo vamos a ver ilustrado, ¿verdad? Que se quiso poner la armadura de Saúl, bueno, porque se lo mandaron, la mandaron. Y no pudo ni siquiera dar un paso con la armadura de Saúl. Y hay gente que está tratando de protegerse de los males de este mundo, pero con la armadura de Saúl, no con la de Dios. No fracasemos en eso. Vistámonos de todas las armas de justicia, de verdad, de amor, de misericordia, el poder que Dios nos ofrece en Jesucristo. Revestíos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, quiero, hermanos, darle gracias por su atención y quiero pedirles también que me ayuden a orar por nuestra hermana Esmeralda Aldana. Su estado de salud lamentablemente no está bien. Ahora, según lo que ella me contó, tiene problemas en el hígado, un problema serio, cirrosis en el hígado, y tiene también ahora el páncreas inflamado. Según ella, le están dando como una especie de quimioterapia que recibió hoy y no se siente muy bien, está muy triste y llorando. Ayúdenme a orar por ella, que el Señor tenga compasión, misericordia y haya un respiro, hermanos, para nuestra hermana, que ya ustedes saben todo lo que ha venido pasando. Es bien doloroso. Y oremos también por Billy, el niño, que bueno, no es Billy el niño, él no nada tiene que ver con el pistolero, pero es el hijo de nuestra hermana, que está en una situación bien complicada porque él es un joven adolescente y no entiende muchas cosas y está en un estado de rebeldía. Prácticamente, según la palabra de nuestra hermana, está enojado contra Dios. Y entendemos, ¿verdad?, la situación de este muchacho, pero queremos interceder por él para que Dios quebrante su corazón y traiga paz a su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la exposición de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que implica para nosotros tener puesto el casco del Evangelio de la paz, de esta salvación tan grande que tú nos has dado, el yelmo de la salvación. Y enséñanos a caminar y a luchar, Señor, esta batalla de la fe con los ojos puestos en Jesús, sin desviarnos a ningún otro lado, Padre, y estar conocedores de la verdad revelada en tu palabra. Queremos interceder en esta noche, Señor, por nuestra hermana Esmeralda Aldana, una vez más, y pedirte que en tu misericordia eterna tú extiendas tu mano, Señor, y pongas fin a todo este sufrimiento que nuestra hermana ha estado teniendo. Y ahora, Señor, en su propio cuerpo, de una manera tan agresiva como es este asunto del hígado y el páncreas, Señor. Padre, solamente un milagro tuyo puede hacer la diferencia, y por eso estamos rogando todos en favor de ella. Padre Celestial, trata con su vida, con su corazón, Señor.
Si Esmeralda algo tiene que hacer, Padre, para estar en paz contigo, te ruego que tú se lo reveles a su vida y que ella pueda dar pasos, Padre Santo, hacia una relación contigo profunda y verdadera, donde la paz tuya llene su vida, a pesar de todo este sufrimiento. Pero estamos rogando por una intervención tuya, Señor, donde tú traigas sanidad sobre ella y también sobre su hijo, Señor, que está tan afectado por todo lo que ha sufrido y está temeroso de perder a su mami también, Señor. Ten misericordia de Billy. Aplaca su corazón, Señor. Trae consuelo, fortaleza. Haz que su mente pueda cambiar, Padre, y él pueda rendirse a ti, que es la única manera de encontrar la verdadera paz que todos necesitamos. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia, a cada familia. Padre, actúa en la salud de todos nosotros, que ya el domingo podamos estar completamente sanos y listos para reunirnos nuevamente. Dios, en tus manos ponemos los resultados de este examen que nos hicimos hoy y nos encomendamos a ti, Señor, para que tú seas el que lleves el control de todo. Danos a todos una feliz noche, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no quiero terminar con mi cara tan fea, le voy a poner la cara más bonita para que puedan terminar felices. Que tengan bonita noche, que espero que haya sido de bendición este estudio, que hayan tomado nota. Y como dice un escritor que se llama Lucas Ley, dice que preguntar, siempre nos han enseñado que preguntar es un signo de ignorancia. Sin embargo, dice que preguntar es un signo de que quieres conocer, que quieres aprender y que quieres salir de donde estás hacia arriba. Entonces, si tienen dudas, preguntas, con confianza pueden hacerla en el chat, pueden escribirle a nuestro hermano y él les puede contestar. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche, que descansen. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Uy. Bueno. Bye.